días a una nueva videoconferencia. Estamos viendo el pensamiento de Anselmo de Aosta y bueno, ya comenzamos. La concepción de la veritas, es decir, de la verdad para el mundo medieval, es lo que en latín se denomina ad aequatio o también rectitudo, es decir, adecuación o rectitud. La verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa, lo que en latín se formula como ad aequatio intellectus ad rem, es decir, adecuación entre el intelecto y la cosa. Entonces, la verdad es la coincidencia de lo que se afirma en el enunciado y, es decir, lo que se afirma en el enunciado como existente y lo que efectivamente existe en la realidad, ¿sí? Si yo digo la rosa es, ahí hay adaequatio, ¿sí? Entre lo que sería el plano de lo lingüístico y el plano nociológico, ¿sí? Es decir, si yo digo la rosa existe y efectivamente la rosa existe en la realidad, allí hay una adecuación completa entre la significación y la realidad. Es decir, la significación cumple en ese caso plenamente su función, que no la cumple en el caso en que yo afirmo el marciano existe o la sirena existe o el centauro existe. Si bien hay adaequatio, es decir, adecuación lingüística, no hay adecuación nociológica, ¿sí? Es decir, hay adecuatio lingüística porque coincide el nombre con la noción, pero la noción no coincide con la realidad, ¿sí? Es decir, digamos, hay adecuatio en lo que respecta a, a la noción de marciano, pero no hay ningún marciano, ni ninguna sirena, ni ningún dragón, ni ningún centauro en la realidad, ¿sí? Es decir, tanto en la rosa existe como en el marciano existe o la sirena existe, hay una misma sintaxis. Es decir, la sintaxis es correcta y podríamos decir que no hay autocontradicción. La diferencia estriba en que en un caso, como es el caso de la rosa est o la rosa es, la significación se cumple plenamente, mientras que en la afirmación el marciano existe o el centauro existe, la significación no se cumple plenamente porque el marciano, la sirena, el centauro o el dragón solo existen solo existen como entes imaginarios. Si yo tengo en mi intelecto la afirmación de que el caballo existe, y esa afirmación de la existencia del caballo se verifica, digamos, en la realidad,
entonces ahí tengo una, digamos, una significación que cumple plenamente su finalidad, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho que hay en Anselmo tres niveles que son, bueno, el nivel de lo posible, el nivel de lo real y el nivel de lo necesario, ¿sí? Y dijimos en este sentido que solo es posible aquello que no es autocontradictorio, es decir, aquello que no implica una contradicción en los términos, ¿sí? Es posible tanto la existencia de la rosa como la existencia del marciano, ¿sí? O del unicornio, pero es imposible la existencia de un círculo cuadrado, ¿sí? Es decir, o se es círculo o se es cuadrado. Si tomamos el principio de tercero excluido, es decir, no hay una tercera posibilidad. No se puede ser círculo y cuadrado al mismo tiempo, porque esta afirmación es un violentamiento del principio de no contradicción, ¿sí? Eh, es real todo aquello que es posible, ¿sí? Si hacemos la prueba de que eso que afirmamos como la rosa existe o el caballo existe y hacemos la contrastación empírica y efectivamente eso existe en la realidad, bueno, ahí se cumple el plano de lo real. Por otro lado está el plano de lo necesario, que como yo les decía, lo que va a plantear es que es necesario aquello que es y no puede no ser, o más precisamente, aquello que es de una manera y no puede ser de otra. Por ejemplo, cuando yo afirmo que el triángulo es una figura de tres ángulos. Esta es una afirmación que supone la necesariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque negar esta afirmación es incurrir en una contradicción, ¿sí? Como yo les decía, si yo digo un triángulo no es una figura de tres ángulos, es como si estuviera diciendo un triángulo no es un triángulo, y eso es contradictorio. Hay dos opúsculos en Anselmo, dos pequeñas obras en donde se trata el tema de Dios. Una es el Monologion. El Monologion se traduce como soliloquio, y la otra es el Proslogion, que se traduce como alocución. El Monologion es en realidad una reflexión que hace Anselmo y que queda en su interioridad, digamos, ¿sí? En esta reflexión, Anselmo, es decir, en el Monologion o en el soliloquio, Anselmo asume una perspectiva impostada, es decir, asume una actitud artificiosa en donde aparece como aquel que no cree en lo que Anselmo sí cree. Posteriormente tenemos el Proslogion, o como yo les decía recién, la alocución, que es algo que no queda en el interior del meditador,
sino que está dirigido hacia afuera, está dirigido hacia los demás. El término proslogion está compuesto por un prefijo que es el prefijo pros y que significa hacia adelante, y el término logion, que proviene del griego logos y que significa discurso. El proslogion que nosotros vamos a ver, el capítulo 2 del proslogion, justamente ese capítulo que se denomina que Dios efectivamente exista. El proslogion, digo, se trata de un argumento que pretende ser único y autosuficiente. El título que lleva el capítulo que nosotros vamos a ver, es decir, que Dios exista, está expresado en el modo subjuntivo, es decir, está expresado como un deseo, está expresado como una necesidad, ¿sí? Está expresado como algo que debe ser. Lo interesante de esto es que en ese capítulo se va a pasar del modo subjuntivo al modo indicativo, ¿sí? Es decir, a afirmar la existencia de Dios. Recordemos que el modo indicativo es el modo de la realidad, de lo que es, mientras que el modo subjuntivo es el modo del deseo, de la necesidad, de lo que es necesario, ¿sí? Que sea. Bien. En el proslogion vamos a ver que Anselmo va a partir de una definición de Dios, y es en esa definición de Dios que está la prueba, que es una prueba a priori, que es una prueba que no va de los efectos a la causa, sino que parte de la causa y demuestra desde la causa, que en este caso sería la definición, demuestra la prueba de Dios, demuestra de que Dios efectivamente existe y que no puede no existir, ¿sí? Acá va a aparecer también el argumento por reducción al absurdo, ¿sí? Lo que vimos como reductio ad absurdum, ¿sí? Entonces, en este argumento que aparece en el capítulo 2 del proslogion, Anselmo va a partir de una definición de Dios que, según algunos autores, ya está presentida en la Biblia. Es decir, que estaría o deducida o tomada de la Biblia, ¿sí? Yo no encontré nunca esta definición así como la va a plantear Anselmo en la Biblia, pero así como la va a plantear Anselmo en el proslogion, perdón, pero sí podemos deducirla a través de todo lo que se dice de Dios. La definición es la siguiente, la voy a decir primero en latín, después la voy a traducir. Anselmo dice en latín: credimus TS id quo aliquid maius cogitari potest. Repito y la voy a decir un poco más amplia. Credimus TS id aliquid quo nihil cogitari potest.
creemos que tú eres aquello que nada mayor puede pensarse, ¿sí? O bien, creemos que tú eres aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Es a partir de esta definición que vamos a seguir viendo en la próxima videoconferencia que Anselmo va a demostrar que efectivamente Dios existe, ¿sí? Bien, vamos a continuar en la próxima videoconferencia y como siempre les pido, traten de dejar sus preguntas, sus coincidencias o disidencias y aquello que no se ha comprendido, que lo dejen debajo del video y yo voy a tratar de ir respondiendo esas preguntas. Bueno, gracias por escuchar. A modo de fe de erratas, como suele suceder, les voy a leer exactamente cuál es la fórmula anselmiana respecto de la definición de Dios. La fórmula es la siguiente: credimus te esse id quo nihil maius cogitari potest. Repito, credimus te esse id quo nihil maius cogitari potest. Creemos que tú eres aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Bueno, espero que acepten esta fe de erratas y nos vemos en breve.